vamos a tratar es la física nuclear. La física nuclear es una rama de la física que estudia el comportamiento, las propiedades y las interacciones de los núcleos atómicos. En un contexto más amplio, la física nuclear y de partículas estudia la estructura fundamental de la materia y de las interacciones de las partículas subatómicas. La física nuclear es conocida mayoritariamente por su uso en la energía nuclear y en centrales nucleares para el desarrollo de armas nucleares, tanto de fusión nuclear como de fisión nuclear. Esto ha dado lugar en diferentes campos y aplicaciones, incluyendo la medicina. Gracias. Esto es una central nuclear. Antes de abrirla para entender cómo funciona, verás que se distinguen 3 edificios: el de contención, la sala de turbinas y la torre de refrigeración. Al lado podemos encontrar el agua del mar, de un río, de un lago. El agua entra por este conducto de aquí, impulsado por una bomba. Poco a poco entra en el núcleo del reactor. Aquí se calentará por una reacción de fisión del material nuclear que aumenta la temperatura y la presión del agua. Si lo miramos de cerca, verás que en el recinto donde se calienta el agua hay varias barras de uranio que controlan la reacción nuclear. A partir de ahora pasaremos al circuito secundario. El agua continúa moviéndose por este conducto. Por aquí, en el generador de vapor, el agua pasa del estado líquido al gaseoso y se convierte en vapor. Ya en esta forma es impulsada hacia las turbinas, que acaban moviéndose a gran velocidad. Las turbinas y el transformador convierten esa energía mecánica en energía eléctrica. Por último, el vapor de agua se enfría gracias al intercambio de temperatura que se produce en las torres de enfriamiento debido al agua del río o del mar. Y así es como funciona una central nuclear. Mecanismo de fisión. La fisión de un núcleo pesado es un proceso exotérmico, lo que se supone que ésta libera cantidades sustanciales de energía, aunque los procesos generalmente liberan mucha más energía que la que es liberada en las reacciones químicas convencionales, en las cuales también se implican lo que son las cortezas electrónicas. La energía se le emite por medio de las radiaciones gamma o de la energía cinética de los fragmentos de la fisión. Estos calentarán la masa que se encuentra en el espacio en donde solo se produce la fisión. La fisión se la puede inducir por medio de diferentes métodos. Uno de ellos es el bombardeo del núcleo de un átomo fisionable que contiene una partícula de energía correcta. A esta partícula generalmente o casi siempre se le suele decir que es un núcleo libre. Gracias. La fisión nuclear es un proceso que tiene lugar, por ejemplo, en los elementos combustibles de las centrales nucleares. Tales elementos son a menudo de varios metros de largo y consisten en varias barras de combustible muy delgadas. El uranio 235 es un isótopo de uranio compuesto por 92 protones y 143 neutrones. Un punto muy importante es el hecho de que se divide en 2 núcleos atómicos más ligeros tan pronto como se le añade otro neutrón. Los neutrones golpean los átomos y los dividen. Esto resulta en la liberación de 2 a 3 neutrones. Buenos días, yo le voy a hablar sobre las reacciones nucleares. Una reacción nuclear es un procedimiento que lleva a combinar y modificar el núcleo de los átomos y de las partículas subatómicas. Fisión nuclear. Una fisión nuclear es cuando se unen los núcleos de los átomos. Por otra parte, si las reacciones nucleares necesitan energía para llevarse a cabo, se las conocen como reacciones endotérmicas. Y si el marco del proceso libera energía, la conocemos como reacciones exotérmicas. Reacción nuclear en cadena. Una reacción nuclear en cadena es cuando se extiende en el tiempo y los neutrones causan un deterioro en los átomos, y al derivar, muchos neutrones se liberan. La reacción en cadena se produce cuando un átomo emite un neutrón, que a su vez choca con otro átomo y produce la fisión, o sea, la división del átomo, emitiendo más neutrones que impactan con más átomos. Con cada fisión, más cantidad de materia se convierte en energía.
Si se concentra el uranio 235 de forma adecuada, en una millonésima de segundo se producen suficientes fisiones para crear una bomba. Es la parte central de un átomo. Tienen cargas positivas y se concentra más del 99.9% de la masa total de neutrones y protones, denominados nucleones, la cual se mantienen unidos mediante la interacción nuclear, haciendo que la conexión sea estable, pero los protones también pueden repelerse. Fue deducida por el experimento de Rutherford. ¿Qué consistió el experimento de Rutherford? El experimento de Rutherford consistió en bombardear una lámina de oro con partículas alfa, que son núcleos atómicos de helio emitidos por una roca radioactiva. Curioso, ¿usted sabía que la cantidad de protones que contiene el núcleo determina al elemento químico que pertenece? El núcleo atómico. El núcleo atómico es la pequeña parte central del átomo, con carga eléctrica positiva y en la que se concentra la mayor parte de la masa del átomo. Las principales partículas subatómicas de los núcleos de los átomos son los protones y los neutrones, o los nucleones. Un mismo elemento químico está caracterizado por el número de protones del núcleo que determina la carga positiva total. Este número se denomina número atómico. El número másico es el total de protones y neutrones. La existencia del núcleo atómico fue deducida del experimento de Rutherford.